hay algo que nosotros no podemos dejar de hacer. En el mensaje a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, hay una palabra tan contundente. Cada vez que la leo o que escucho, me estremece, me sacude por dentro y me confronta. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Me confronto con eso y digo: Señor, no soy el mismo. No soy. Señor, he dejado de ser ese muchachito que te buscaba, era sensible a tu voz, que estaba pensando en ti todo el tiempo. Mis amados, el asunto es que podemos ir perdiendo nuestra sensibilidad, y eso es algo que como cristianos no podemos darnos el lujo de perder, porque nosotros podemos pasar de temblar ante el pecado a convivir con él como si no estuviera pasando nada. La experiencia de David nos enseña que nadie, hermano, absolutamente nadie, es inmune a la anestesia del pecado si descuida su comunión con Dios. El pecado es un anestésico que quiere adormecer la conciencia para que pequemos y no sintamos nada. Una cosa que debemos tener clara es la siguiente: la sensibilidad espiritual no es permanente si no se cultiva. Es decir, eso que yo sentía al principio, ese temor de no ofender al Señor ni con el más leve pensamiento, ese temor simplemente puede cambiar. Puedo dejar de sentir eso si yo no lo mantengo, si no lo cuido, si no lo cultivo. Por eso en el versículo que leímos de 1 Samuel 24, el 5, dice: después de esto se turbó el corazón de David. En ese tiempo, cuando David era ese muchacho perseguido, que no vivía en un palacio, porque esto nos da una lección bien tremenda, cómo la comodidad a nosotros tiende a relajarnos. Por eso a veces el Señor tiene que permitir que seamos incomodados para que no nos relajemos, y lo hace el Señor por nuestro propio bien. Pablo le pide al Señor que ese enemigo y ese aguijón no lo chuse más. Le pide Pablo al Señor que el mensajero de Satanás no me cachetee más, no me abofetee más. Pero luego Pablo entiende que él necesita esas cachetadas y necesita esas punzadas del aguijón para recordarle que él, por muy hombre de Dios que fuese y por muchas cosas extraordinarias que Dios hiciera a través de él, seguía siendo un hombre necesitado, que necesitaba ir siempre a los pies del Señor, no para creer que era casi un ángel, sino para reconocer que era un hombre con un corazón engañoso y perverso, con una carne que quería dominarlo y que necesitaba de la gracia del Señor para poderse mantener firme. Es la lección de que el Señor quería enseñarle a Pablo: recuerda, eres un hombre débil. No lo olvides. En aquel tiempo, cuando David era un joven perseguido, tenía una conciencia viva, despierta. El Espíritu Santo, como David estaba en estrecha comunión con el Espíritu Santo, ¿qué sucedía? El Espíritu de Dios producía en el corazón de David una reacción inmediata ante el pecado. Cuando estoy cerca y siento la tentación de hacer algo malo, todavía escucho esa voz que me dice: no lo hagas. Porque puede ser que yo ya no escuche esa voz. Y cuando no escucho esa voz, no lo hagas, significa que me acostumbré a pecar y que Dios se cansó de decirme: no lo hagas, y yo siempre esté desobedeciendo. ¿Para qué te voy a decir que no lo hagas si no haces caso? Eso es algo verdaderamente que es aterrador pensar en esa condición, hermano. Cuando David estaba en el desierto,
huérfano de comodidades, perseguido. Su dependencia de Dios era absoluta. Oh, hermano, a todos nos pasa, pero he tenido que llorar delante del Señor cuando hoy yo miro mis zapatos y no tengo ningún hueco debajo, y retrocedo años atrás cuando empecé en los caminos del Señor, que en el templo tenía que arrodillarme y siempre buscaba el rinconcito donde yo estirara los pies y me quedara la suela contra la pared para que ningún hermano se diera cuenta de que le había metido un pedazo de cuero o de cartón grueso para tapar ese hueco en mis zapatos. Pero con esos zapatos huecos pasaba horas llorando delante de mi Señor, derramando mi alma delante de Él y llenándome de su presencia. Y digo: Señor, hoy no tengo que esconder mis zapatos, pero a veces quisiera tener esos zapatos otra vez para buscarte así como antes. Mis amados, en ese tiempo David era un muchacho con incomodidades, con carencias, perseguido, pero su dependencia de Dios era absoluta y su oración era su única línea de vida. Así que la línea de vida para David era su oración y su comunión con Dios. Y esa intimidad con Dios, o sea, la persecución, el sentirse asediado y perseguido, lo llevó a David a decir: si no busco al Señor, ¿qué seguridad voy a tener si este tipo me busca todos los días? Está ensañado con matarme. Lo único que puede mantenerme a salvo es mi conexión con aquel que me puede esconder de mi enemigo y hacer que no caiga en sus manos. Pero esa búsqueda de Dios produjo en él una conciencia hipersensible. Hubo un tiempo en que David estaba preocupado de no desviarse, y hubo un tiempo donde David estaba desviado y no sentía preocupación al respecto. El asunto es, hermanos, la sensibilidad espiritual no es automática. Yo no la conservo porque un día la tuve. Fui fiel hace 5 años. ¿Quién dice que seré fiel en estos próximos años? ¿Quién lo puede asegurar? Así que la sensibilidad espiritual no se conserva sola, simplemente porque algún día la tuve. No importa cuántos años llevemos en el Evangelio, no importa cuántas victorias tuvimos ayer, no importa cuántas veces Dios haya usado nuestras vidas, la sensibilidad al pecado se mantiene únicamente mediante una comunión constante, ininterrumpida con Dios. Mientras nos mantengamos conectados a la línea de vida, estamos a salvo.